La Semana Nacional de Transparencia de este año tuvo como tema central los datos abiertos y cómo sirven para resolver problemas como el acceso al agua y a la salud, o para garantizar los derechos humanos de los migrantes y mejorar la productividad de las industrias automotriz y minera. Hoy sabremos más sobre este tema. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Los datos abiertos es información sistematizada y en formato accesible que podemos utilizar para nuestros propios análisis, para el periodismo o la academia. Este fue un tema central en la Semana Nacional de Transparencia y aquí escucharemos a los expertos para saber de dónde vienen esos datos, qué son los datos abiertos, su relación con el gobierno abierto y cómo ayudan, por ejemplo, para el periodismo y el sistema de salud. Pero antes de adentrarnos en el tema, veamos primero Visión Ciudadana. Me parece que los datos del gobierno que nos podrían servir más para nuestra vida diaria sería la repartición del presupuesto, sobre todo a los servicios esenciales o más necesarios para la sociedad. Pues yo creo que justo va de la mano con lo que mencioné, o sea, la destinación de los recursos, o sea, por qué pasó lo de la línea 12, cómo se podría evitar, a dónde se fueron esos recursos, si se está repitiendo en algún otro sector. O sea, pues, para evitar sobre todo tragedias, ¿no? Sí, pues me parece que hay buenos puntos, pero yo creo que hace falta más propagación de esta misma información porque no viene muy completa en como en los sitios generales y a veces uno pues no sabe dónde buscar. Pues a la UNAM y en qué gasta el presupuesto para educación, o sea, cuánto gasta en maestros, cuánto gasta en infraestructura, todo eso. A través de redes sociales y en la universidad con los profesores. Los datos abiertos es información que puede ser reutilizada y redistribuida libremente por cualquier persona, citando la fuente, pues no tiene límites ni restricciones de formato o licencia. Las instituciones públicas producen datos abiertos para que puedan tomar decisiones en cualquier ámbito. Por ejemplo, el número de pacientes atendidos en los hospitales, las enfermedades detectadas cada día o el número de becados o escuelas en el país. Para lograr que todas las instituciones pongan su información al alcance de los ciudadanos, se está construyendo la iniciativa Abramos México, impulsada por el INAI. El comisionado Adrián Alcalá nos explica de qué se trata. México está en deuda porque no tiene una política nacional de datos abiertos. En México cada quien entiende la identificación de datos abiertos, la concepción de datos abiertos y la publicación de datos abiertos conforme a sus propias competencias y atribuciones. Pero no podemos hablar de fortalecer este régimen democrático que ya te hablaba hace un momento si no entendemos o no tenemos homogeneizado el concepto, los alcances y la forma en que van a ser publicados estos datos abiertos. Y así es que nosotros desde el 28 de enero de este año lanzamos un reto del INAI, lanzó un reto Abramos México, de cara a la construcción de una política nacional de datos abiertos. Y en el marco de esta construcción, de esta iniciativa Abramos México, también se desarrollaron encuentros como la DataCon, la Conferencia Nacional de Datos Abiertos, por segunda edición consecutiva. Esta política estos encuentros tuvieron como efecto escuchar a expertos, a comunidad práctica y a personas no expertas en diferentes latitudes, porque también estuvimos en las diferentes regiones del país, en el norte, en el centro, en el sur de este gran territorio nacional, con sus multidiversidades culturales, con sus diversas formas de entender, de expertas y de comunidad que nos brindaron sus conocimientos. Y esto va a ser el insumo central para esta construcción de esta política nacional de datos abiertos. Actualmente estamos trabajando ya en el documento que va a ser puesto a consulta de cualquier persona de comunidad práctica nacional, internacional, sea experto o no sea experto, o no se haya entrado con el dato personal.
y que va a estar a disposición durante más de un mes para que la gente pueda opinar sobre esta política nacional de datos abiertos y hacia finales de este año o a principios del año siguiente, obviamente ya podamos en el Sistema Nacional de Transparencia emitir esta política nacional de datos abiertos. Pues mira, los datos abiertos son básicamente datos públicos, sobre todo digitales o digitalizados, que sirven, que son técnica y jurídicamente viables para dar a conocer información de la función pública y cuyo elemento fundamental es que sean accesibles, que puedan ser sobre todo procesables a través de diferentes medios, por ejemplo el Excel, ¿no? Y que además puedan ser utilizables pues, y distribuibles a la sociedad. Esto es importantísimo. Por ejemplo, un ejemplo de grandes volúmenes de datos abiertos está en la lista del padrón de beneficiarios de programas sociales, por ejemplo. ¿Por qué es importante? Pues porque así podemos hacer cruces, si hay personas repetidas, de qué manera se está utilizando esa información, si se está usando para los fines que está hecho, si se está usando para condicionar cierto acceso a estos programas a cambio de votos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con contrataciones abiertas, que es un empuje que se está llevando, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, a propósito de megaproyectos, conocer esos datos tratables o utilizables a través de diversos instrumentos informáticos. Las actas de defunción ahora con la COVID-19, que fue un ejemplo que se trató en el foro, y cómo se está presentando de manera pertinente. Es decir, no vale nada más el dato que se publique, si no puede ser utilizable y distribuible y de cierta manera se pueda procesar por parte del periodista para darnos pues información sustantiva, información útil, porque los datos en bruto pueden no decirnos nada, ¿no? Se presenta en la Ciudad de México los datos del número de carpetas de investigación que se abren por tal o cual delito. Si eso no se puede trabajar en las herramientas para su procesamiento adecuado, y si eso no es accesible para los periodistas, como de hecho sí lo es, pero estoy poniendo un ejemplo, pues nos pueden decir mil cosas, pero pues necesitamos confirmar, verificar lo que se está diciendo en el discurso público a partir de estos grandes volúmenes de datos que se pueden trabajar con diferentes herramientas. Por eso es la importancia de los datos abiertos. El gobierno abierto es un diálogo político, valórico, permanente con la sociedad civil, que inspirado en los principios de transparencia, participación y colaboración, construye honor social y valor público. Esta es una definición de gobierno abierto. Por lo tanto, ¿qué tenemos hoy en México y en América Latina? Una suma de gobiernos cerrados. Es decir, gobierno abierto es contrario a gobierno cerrado. ¿Por qué? Porque las instituciones democráticas a veces no representan la realidad de una sociedad del siglo XXI. Hoy las instituciones en América Latina se mueven como una suerte de archipiélago, son aisladas, no se interconectan entre ellas. A veces el Parlamento ve al Ejecutivo o al Poder Judicial o viceversa como adversarios de un Estado. La ciudadanía lo que quiere es un Parlamento, un gobierno y un Poder Judicial conectado para lograr algo que es el fin último de la gobernanza, que es el bien común, la buena vida de Aristóteles. Por eso es que hoy día hablamos de gobierno abierto, porque queremos dar un cambio copernicano de trasladar el Estado cerrado conocido durante 200 años, casi como un estado de guerra permanente, a un Estado abierto, a un Estado solidario, colaboracionista, un Estado inteligente, una administración pública inteligente y una administración pública íntegra y proba. Por eso que el gobierno abierto es una filosofía de gobernanza que tiene en el centro al ciudadano y no en el centro ni al mercado ni al Estado. Y uno se preguntará, ¿y para qué sirve el gobierno abierto?
Bueno, el gobierno abierto por antonomasia es hoy día una necesidad de las sociedades de toda América Latina y de todo el mundo. Porque mientras más abrimos las instituciones del Estado, disminuye ostensiblemente la corrupción. Los datos abiertos también sirven para investigaciones periodísticas. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, nos explica. Sin lugar a dudas, es un gran reto hacia adelante el que las oficinas gubernamentales de cualquier nivel de gobierno transparente su acción, transparente estos datos y permita la verificación de sus dichos y de sus actos. Es una época en donde impera pues un discurso o una narrativa estigmatizante en contra de la prensa, en donde se presentan ciertos ejercicios de gobierno como la conferencia matutina o los intentos de réplica de esas conferencias matutinas a nivel local, la semanera en Sinaloa o la que hay por parte del gobernador de Puebla, como una manera de transparentar. No es necesario, dicen, que proveamos ciertos datos, cierta información, porque aquí lo estamos haciendo en esta conferencia de prensa. Y no es así, es una conferencia de prensa con un encuadre limitado, con poca transparencia en muchos aspectos, pero que además no agota toda la acción gubernamental. Por eso necesitamos acceder a datos en materia ambiental, en materia de contratos públicos, en materia de salud. Más que nada quedó claro que en la pandemia lo que necesitábamos eran más datos para conocer la evolución de la COVID-19, que en México pues tuvo un desenlace fatal para cientos de miles de personas. Entonces, no es cualquier cosa, es un verdadero tránsito a una democracia sustantiva donde se garantice el derecho a la información y, por supuesto, a la libre expresión de quien recoge esos datos, los trabaja y los presenta a la sociedad, ¿no? Que es fundamentalmente el trabajo de las y los periodistas, pues que nos ayudan como sociedad a conocer lo que está pasando, a entender esos datos que no necesariamente en bruto conocemos y entendemos el común de los mortales. Y ahora veamos, ejerce tu derecho. Al final de cuentas lo que queremos es ¿qué es dato abierto? Sensibilizar, capacitar a toda la sociedad o sensibilizar la importancia que tiene el dato abierto. ¿Cómo puede mejorar un dato abierto mi toma de decisiones? Por ejemplo, en tema de salud, si hay camas disponibles o no hay camas disponibles en el hospital que me corresponde, sin necesidad de hacer una solicitud de información o sin ir a preguntar al hospital, sencillamente consultándole en la aplicación. O, por ejemplo, lo que pasó en Nuevo León, lo que nos comentaron en la mesa que hubo el pasado jueves, en Monterrey, en donde nos dijeron cómo a través de los datos abiertos la gente pudo identificar disponibilidad y disposición de agua potable cuando vino la crisis en los municipios en Nuevo León. Tenemos que prepararnos para arribar a los datos abiertos, a las plataformas interactivas, que son estas que ya te dije, en donde los actores de un problema, de la solución o de la parte del problema, aportan sus datos y corrigen y confrontan y contrastan. El INAI ofreció que en la página, en el portal institucional del INAI se puedan colocar estas conexiones para las plataformas de datos abiertos. Ahora veamos la conversación en redes sociales sobre la Semana Nacional de Transparencia en Entorno Digital. @IntegridadMX. Los nuevos contextos que enfrenta México son transfronterizos. La forma de abordarlos y las herramientas también deben serlo. La Semana Nacional de Transparencia 2022 nos trajo a la frontera sur, Chiapas, para pensar junto con @INAI México, @Itaip Chiapas, cómo incorporar los datos abiertos a la agenda de migración. @Julio Menchaca_. Recibimos en nuestro estado la Semana Nacional de Transparencia, organizada por el @INAI México, la cual busca destacar el papel que tiene la apertura y el acceso a la información en la solución de los problemas sociales.
@bl_ibarra. Los hashtag datos abiertos son útiles, pues permiten acceder a información pública sistematizada para tomar mejores decisiones comerciales. Incentivan una competencia leal e inhiben las extorsiones, abusos y actos de corrupción. Sobre la relación del gobierno abierto y los datos abiertos, Peter Sharp, consultor experto en gobierno abierto, habló sobre las tensiones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que ocurren en algunos países. Hay un axioma. El gobierno abierto se construye desde la periferia hacia el centro y desde abajo hacia arriba. Por eso que el primer paso del gobierno abierto es construirlo en las comunidades, en las poblaciones, en los municipios. Ahí comienza el gobierno abierto. En los sindicatos, en los partidos políticos, que también se abran los partidos políticos, que se abran los sindicatos, que se abran los gremios, que se abra la empresa privada, las grandes corporaciones. Que todos sepamos cuando el Estado contrata con un privado, sepa muy bien el perfil de esa empresa que contrata con el Estado. Por eso que el gobierno abierto se construye desde abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. Ahora, hablar de gobierno abierto significa un acto disruptivo, provocador, porque abrir el Estado es también entregar un poco el poder, soltar un poco el poder para que el poder lo tenga el ciudadano, y ese poder es información. Entonces, lo que tenemos hoy principalmente es que algunos toman el poder, manejan información y solo entregan información, a veces incompleta, la que ellos quieren liberar. Pero la información nos pertenece a todos. Ahora, es cierto, esta información tiene limitaciones, que también lo reconoce el gobierno abierto, por ejemplo, los datos personales. Esa información es personal. O, por ejemplo, información relacionada con la estrategia de seguridad nacional. Por supuesto hay que cuidarla. Pero toda aquella información de obras públicas, educación, en transporte, es información pública y por lo tanto nos pertenece a todos, no solo a uno, a todos. Lo contrario en el gobierno cerrado, como en el caso, por ejemplo, el caso más extremo de un totalitarismo, de una autocracia o una dictadura, la información la maneja el dictador o el dictadorcillo de turno en ese momento, que él dice quién, cómo y cuándo y dónde. No, el gobierno abierto es que todos somos parte de un mismo proyecto común, de una unidad de propósito, de un proyecto común de país. Lo que nos pasa a los países de América Latina es que hemos perdido la unidad de propósito. Cada uno se transformó en pequeños estancos y tiene su propia clientela. Entonces se está construyendo un estado clandestino paralelo, donde la comunidad hoy día está más relacionada con el narcotraficante, con el crimen organizado, porque ese narcotraficante, ese crimen organizado que le interesa un estado débil, naturalmente, es el que le paga la energía eléctrica, el agua, la educación y la salud. Y los jóvenes se transforman en soldados del narcotraficante. Y en consecuencia, a la corrupción le interesa mucho que el Estado sea débil, muchísimo. Y el Estado débil es el Estado cerrado. Por lo tanto, la idea es abrir el Estado para que llegue a todos los rincones. Sharp también explicó que el gobierno abierto es la base para lograr un Estado abierto y, en especial, lograr la justicia abierta. La palabra tribunal viene del latín que significa tribuna. Y la tribuna, o el tribuni, era una silla donde se sentaba el magistrado para ver la tribu. Tribunal viene de tribuna, tribuna viene de tribu. Por lo tanto, la misión del tribuno, del magistrado, es proteger la tribu. Por eso se llama tribunal. En eso consiste la justicia. La justicia debe ser la casa de todos. La justicia es como la madre que protege al niño abandonado por la justicia, al niño pobre. Digo niño, al ciudadano en general. Por lo tanto, en un sistema democrático, en mi opinión, esta opinión muy personal, el poder más importante es el poder judicial. Porque el último recurso que tiene aquella persona que ha sido privada de sus derechos, a la educación, a la salud, al transporte, no va a recurrir al gobierno ni al parlamento, va a recurrir al tribunal para que lo proteja. Porque a veces el Estado puede transformarse en un opresor de la sociedad civil.
Y cuando eso ocurre, ¿qué ocurre? Van a los tribunales para que protejan la tribu. Porque podemos tener leyes que vayan en contra de la democracia, que ocurrió en América Latina, o podemos tener gobiernos que sean autoritarios. Pero el Poder Judicial, los tribunales de justicia son garantes y son contrapoderes frente a un poder legislativo o un ejecutivo que pueda ser de alguna manera poco democrático. Por eso cuando hablamos de justicia abierta, estamos hablando que la justicia debe ser el pan de todos. Y en ese sentido, la justicia abierta, existe también un concepto, es un diálogo del ecosistema de justicia. Todo el ecosistema debe concurrir. Y Jorge, cuando hablamos de justicia abierta, no hablo solo de los tribunales, las policías, la fiscalía, la defensa del pueblo, la Defensoría Penal Pública, los tribunales de familia, la justicia administrativa, la justicia económica, los tribunales antimonopólicos, el registro civil, las escuelas de derecho, todas son parte de un ecosistema, porque a veces vemos los jueces solos aislados, pero los jueces lo que hacen es aplicar la ley que elabora el Parlamento. Y además los jueces escuchan dos relatos, el fiscal o el defensor. Ellos resuelven conforme a derecho. Si hay malas leyes, evidentemente también va a haber mala justicia. Por eso que es un ecosistema, todos deben estar conectados, porque desde el individualismo político, que hoy día que es una contradicción, ¿no? Hay políticos que son individualistas, ¿no? Debemos ser generosos, y esa generosidad la da una política de justicia abierta. Las instituciones deben coordinarse, es una obligación coordinarse, porque el Estado es un constructo social que permite la vida humana. Y cuando falla uno de esos elementos, cualquiera de esos tres poderes, la vida humana y la convivencia corren peligro. La Semana Nacional de Transparencia 2022 abordó también la importancia de la libertad de expresión y la situación de las y los periodistas de México. Pues es bien preocupante lo que está pasando, porque la violencia contra la prensa, que no es nueva y que se presentaba de manera recurrente a través de diversas formas de agresión, siendo la más extrema el asesinato, sucedida por la impunidad, ¿no? Que es ahora sí que el principal aliciente de que esta violencia se perpetúe, y otras herramientas de censura que se estaban o se están dando todavía, como el gasto discrecional de publicidad oficial, otro tipo de presiones de índole fiscal, por ejemplo, a los medios de comunicación. Ahora se suma el discurso hostil y estigmatizante desde la tribuna pública, poniendo a los medios y poniendo a periodistas en lo individual como si fueran iguales a un jefe de Estado o a un titular de un poder ejecutivo estatal o a un alcalde, ¿no? Y eso es una falacia, porque no hay un balance de poder, hay una asimetría de poder, y los altos funcionarios de un Estado, cualquier Estado, tienen la responsabilidad por lo que dicen respecto a los demás, y si ese dicho los pone en riesgo en un gobierno, en un país donde matan a periodistas de la manera tan recurrente como sucede en México, y que nos coloca como el país más letal para el ejercicio periodístico, pues es una enorme irresponsabilidad política, institucional, que socava la garantía y la protección de los derechos humanos. Pero a la larga va abonando a la desconfianza, al recelo social que había frente al periodismo, que sí, históricamente en México muchos medios de comunicación se construyeron con base en su cercanía al poder político, pero ha habido muchos otros proyectos independientes, periodistas independientes, que han dado la cara y que han arrojado grandes investigaciones, y no me refiero a nivel nacional, sino a nivel local, y es por eso que la sociedad se mantiene informada, y es por eso que no gusta al poder público. El permitir que se esté denostando y desacreditando a la prensa con tanta recurrencia nos puede salir caro como sociedad, porque cada vez menos gente se atreve, desde el periodismo, se atreve a cuestionar al poder, precisamente por no ser sujeta a este escarnio y por no ser sujeta al ataque sistemático desde las redes sociales,
que le sigue a este descrédito desde la palabra pública, desde el poder público. Entonces, sí estamos enfrentando tiempos muy difíciles, repito, a los viejos mecanismos de censura directa e indirecta se suma esta narrativa que coloca a los medios necesariamente como enemigos del pueblo, y lo que toca hacia adelante, un reto hacia adelante del periodismo ético y democrático, es precisamente acercarse más a la ciudadanía, hablarle más a los lectores y evidentemente seguir siendo críticos frente al poder, esté quien esté ocupando ese poder. Ahora veamos las actividades sobre el acceso a la información de esta semana en Actualidad INAI. Resumen informativo. El INAI presentó los casos de éxito de los 12 proyectos ganadores del programa de sensibilización de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, desarrollados en colaboración con organizaciones de la sociedad civil en 7 estados del país. A través de un foro se compartieron las experiencias y resultados en beneficio de la población, particularmente en condiciones de vulnerabilidad. En sesión pública, el Pleno del INAI resolvió, entre otros asuntos, que la CONADE informe si en la edición 2022 de los nacionales se está considerando añadir registros de participación con base en el género, incluido el no binario. El SAT dé a conocer las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República en contra de su personal por actos de corrupción, así como información sobre los ceses que hubo ante tal circunstancia. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano informe los incidentes aéreos reportados en 2022 en los 59 aeropuertos que controla en México. El IMSS busque y entregue información sobre el análisis en salud del cáncer de mama, la diabetes y el cáncer de próstata. En caso de no contar con esta, deberá revelar los motivos. La Secretaría de Salud dé a conocer los requisitos o condiciones para que una situación sea considerada como emergencia por deterioro ambiental, así como las medidas de prevención y control establecidas. En Oaxaca se presentaron los libros Casos paradigmáticos del Poder Judicial de la Federación en materia de acceso a la información y de protección de datos personales y Periodismo de investigación en el ámbito local, editados por el INAI. Entre los mitos sociales y los falsos debates sobre datos abiertos está el de la salud. La infodemia se recrudeció en todo el mundo a partir de la pandemia de COVID-19 y México no fue la excepción. Luis Alonso Herrera, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, nos explica. Creo que los mitos que continúan presentes todavía, a pesar de que de alguna forma se ha demostrado el beneficio de las vacunas, pues es justamente sobre su utilidad, ¿no? Hay un cierto grupo de la población que continúa pensando, creyendo y difundiendo que las vacunas no funcionan y que son un elemento, los más absurdos, ¿no? Que te inyectan algo que de alguna forma te va a hacer más susceptibles de que te anden rastreando, ¿no? Los gobiernos, que eso era un argumento pues muy alejado de la realidad. Lo que pues en la realidad pasó es que el tiempo en que nos tardamos, la comunidad científica, para generar una vacuna contra el coronavirus fue muy corto. Entonces, pues sí, de ahí se generaban ciertas percepciones, ¿no? De que en realidad no te estaban inyectando una vacuna, sino agua, y que pues no te hacía más que un efecto placebo y que en realidad no funcionaba como vacuna, y que las vacunas no servían para nada, etcétera, etcétera. Lo que sucedió en realidad es que fue muy corto el periodo porque pues había mucha información
conocimiento generado antes en otras áreas que permitieron hacer una vacuna en menos de un año. En menos de un año ya había una vacuna que se empezó a probar en la población, sí. No se tenían todos los datos posibles o que tal vez se exigieran para otro biológico que se administrara a la población y aún así se liberó, pues sí, pero era resultado de una emergencia y una emergencia sanitaria muy importante, que sí causó muchas muertes y que incluso las muertes que se siguen asociando a COVID, muchas de ellas están asociadas o ocurren más bien en personas no vacunadas. Entonces, también se pensaba que, bueno, como yo ya me infecté, mi inmunidad pues ya no es necesaria complementarla con una vacuna. Eso creo que también hay estudios que han demostrado que el grado de inmunidad que brinda la infección no es mayor que el grado de inmunidad que brinda una vacuna. La vacuna es mucho mejor protectora que el proceso de infección natural. Entonces, pues bueno, yo pienso que todavía muchos de los mitos rondan alrededor de las vacunas, su utilidad y pues cuál es el interés público que hay en utilizarlas. Hubo un poquito de espera en vacunar a niños menores, sobre todo justamente porque es un biológico al final de cuentas y no existían suficientes datos sobre la seguridad en esas poblaciones. Entonces, en cuanto se generaron más datos que permitieran ahora sí decir es completamente segura en una población infantil, pues se promovió y se aplicó. Pero pues es una vacuna que es benéfica para toda la población, ¿no? Entonces, es una forma de protegernos todos. Si te proteges vacunándote, vas a proteger a otros. Y si queremos acabar con los efectos deleterios del COVID, pues todos tenemos que protegernos. Entonces, porque ya se demostró que es una enfermedad, es una infección que se transmite fácilmente. Entonces, una persona no vacunada, una persona que tiene riesgo de infectarse, pues puede contagiar fácilmente a otros miembros de la comunidad. Entonces, sería un cuento de nunca acabar, pues, mientras tanto la población mundial no esté protegida la mayoría. La edición 2022 de la Semana Nacional de Transparencia sirvió para reflexionar sobre cómo los datos abiertos cobran valor para el sector alimentario, el automotriz, la competitividad, la innovación, el acceso al agua potable, la minería, construcción, servicios públicos y la migración, y también para transparentar la información de los programas sociales. Los mitos son muchos, que si la industria minera solo contamina, que si la industria y no contribuye al erario, y que si no pagan impuestos, y que si son canadienses y extranjeros los que vienen a explotar el oro y la plata que se quedó, que no encontraron los españoles. Y nos hicieron ver ellos la conexión con otros problemas con el agua. Por ejemplo, hay un mito que la minería solo gasta el agua que se debe usar para consumo humano. Es una mentira, lo comprobaron ahí. De la masa, bueno, de los cuerpos de agua potable en México, el 74% lo consume la población para consumo humano. Y solo el 0.01% lo consume la minería. Entonces, mitos, por ejemplo, ¿no? Por citar algunos, que si la importación de coches del extranjero que pagan los impuestos, pues bueno, son de lujo, claro está, y pues eso le da al fisco y si alguien tiene para pagarlo. Pero ¿por qué afecta que se incorporen coches indebidos, que les llaman chuecos o chocolates? No solo porque indudablemente la industria automotriz que paga sus impuestos, que está instalada, que da fuentes de trabajo, deja de vender autos. No, es también porque estos autos contaminan, porque ya no están en condiciones de cumplir estándares de respeto a la biodiversidad, pero además porque son nidos del delito. En esos autos normalmente se llevan a cabo muchos actos delictivos.
que no son menores en un momento en que la inseguridad galopante es tremenda en todo el país y sobre todo en la parte norte, que es donde ingresan con mayor facilidad. Te pongo estos ejemplos, si tú quieres, contados, para saber qué pasa con la caducidad de los alimentos, qué pasa con las vacunas que no se utilizaron y que caducaron por no haberlas puesto en términos de rapidez como lo exigía la situación. Esto es parte de esta situación. Se pudieron despejar mitos y se pudieron también encontrar cuellos de botella en la gestión pública, en la que hay indolencia, negligencia y también falta de recursos, austeridad que vino a agotar o a diezmar las capacidades institucionales para salir al frente y remediar los problemas sociales con atingencia, con oportunidad. Los datos abiertos y la información pública ayudan a combatir la información falsa. El uso intensivo y a gran escala de datos abiertos, fidedignos y oportunos es el objeto de la Política Nacional de Datos Abiertos que está en construcción y que pronto tendremos. Muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos en la próxima emisión porque recuerda que tú tienes derecho a saber.